Hola, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien, siempre con la bendición de nuestro Padre Celestial. Estoy haciendo este video a pedido de la pequeña comunidad, a pedido de una persona en especial, ¿sí? Quien me ha pedido tocar el tema acerca de la depresión, desde mi punto de vista, como siempre lo hago, ¿no? Respetando a la ciencia, respetando a los psicólogos, a los médicos y todo. Me gusta hacer una explicación de las investigaciones que hago, siempre fundamentadas para no tener problemas, y lógicamente viéndolo o vinculándolo o relacionándolo con la religión, ¿ok? Y la espiritualidad de la persona que la sufre. ¿Sí? Por lo tanto, vamos al punto. ¿Qué cosa es la depresión? Pero antes de seguir avanzando, quiero mencionar algo. Eh, Me da muchísima pena la salud de Benedicto. Eh, para mí fue el segundo papa más valiente que he visto desde Juan Pablo, porque sabiendo a lo que se exponía, sacó, a la- sacó o hizo, escribió 3 libros, Jesús de Nazaret 1, 2 y 3, con los cuales estaba dando una alternativa de salvación al mundo. Lamentablemente, después de la publicación de Jesús de Nazaret 1.2, habiendo sido editado el 3 y estando ya en circulación, la sala de prensa se dio cuenta que había mensajes ocultos en los libros y prohibió su venta sacándolo de circulación en todo el mundo. Y por este hecho Benedicto fue obligado a renunciar y luego fue encerrado, porque eso es lo que se hizo. Fue encerrado en el Vaticano como si fuera una cárcel y no tuvo más contacto que con su médico de cabecera y con el Papa Francisco, que iba de vez en cuando a visitarlo. Nadie más se acercaba a él. Pasaron los años y se le ha permitido hablar poco a poco con la prensa más que todo, por los comentarios o por las acusaciones acerca de los pedófilos que hubieron durante su permanencia o durante su papado, los cuales él tapó, o se le acusa de haber tapado a muchos curas o padres pedófilos, los cuales las acusaciones no han tenido fundamento o no han sido sustentadas. Está con su conciencia limpia, se le ve, se le nota desde mi punto de vista. Y valgan verdades, como él lo dice, él va a estar dentro de poco tiempo cara a cara con el Creador. Y definitivamente, tenga culpa o no tenga culpa, quien lo sabe es el Creador. Y él se va a enfrentar al Creador. Por eso que lo tiene bien claro. El único que me puede juzgar es mi Padre Celestial, nadie más. Entonces esperemos que cuando le toque partir, pese a la enfermedad o a la vejez o a la situación en la que se encuentra, eh, lo haga de una manera tranquila y no sufra, ¿no? Ese es mi deseo, de todo corazón. Bueno, vamos a retomar lo que es el tema de la depresión. ¿Por qué la depresión? Ya les expliqué, estoy explicando esto a pedido, ¿ok? Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. La depresión no es una enfermedad que haya nacido en este siglo ni en el siglo pasado. La depresión es una enfermedad o un mal o una confusión o un estado mental que todos pasamos en algún momento de nuestra vida, que también la pasaron los profetas y los patriarcas. Los dos principales que sufrieron de depresión, y lo dice la Biblia, fueron David, fueron Salomón y fue Elías. Elías el profeta. Ellos dejaron registrado en sus libros, que están en la Biblia, ¿ok?, que ellos le pidieron al Padre morir.
tal cual se lo pide una persona que está pasando por un estado de depresión, que no quiere vivir o no le encuentra sentido a la vida, el peso que te dan esos hombres, que son tres más, Abraham también está, ¿ok? Que sienten que no sirven o que ya no son útiles, le pidieron al Creador en un momento determinado que se los llevara. Pero ese no era su trabajo, ellos tenían que terminar un trabajo aquí en este mundo. Los invito a que busquen en la Biblia el libro de David, el libro de Elías, ¿ok? Abraham, y puedan corroborar lo que les estoy diciendo. Entonces es una enfermedad que quizás haya nacido con la creación del mundo, sino que antiguamente la única curación que había era la fe y el amor al Padre. Así de sencillo. Pero sin embargo, los años pasaron, hoy en día se le llama enfermedad mental cuando lo único que tiene esa persona es sentirse vacía. Su alma está vacía. Esa es la depresión. No encuentra una razón por qué vivir. La persona que tiene el alma vacía no tiene nada. Y al no tener nada, pues no te interesa seguir viviendo. Porque no hayas dentro de tu corazón algo que te inyecte vida o que te dé vida. Más aún, en estas épocas, la fe y el amor al Padre Celestial se ha perdido. Entonces, el sufrimiento de esa persona mental o la idea que se hace de que ya son seres inservibles es más grande, porque el demonio influye definitivamente en ellos. Los pensamientos no vienen o no nos vienen o los deseos de quitarnos la vida no es de la noche a la mañana. Eso tiene un proceso, porque se va maquinando o se va viendo la manera de cómo me quito la vida. La mayoría de los que sufren de depresión o se ahorcan o se avientan. ¿Me dejo entender? Poquísimos son los que toman veneno. Poquísimos. El caso de las madres con hijos son las que toman más, son las más propensas a querer quitarse la vida y quitarle la vida a los hijos. O sea, imagínense el abandono espiritual en la cual se encuentra esa mujer. Porque piensa que cuando el marido se fue, el mundo se acabó. Y no se da cuenta que si el marido se fue, es porque no la quiere. Y más bien tiene una oportunidad para que con Dios de la mano salga adelante sola, sin sufrimiento, porque ese matrimonio ha sido una tortura, principalmente para los niños. Y así sucede con los jóvenes que la enamorada los deja, que lo vio con otro, a excepción del sufrimiento que hay por la partida de un padre o una madre. ¿Ok? Que hay justificación, cierta justificación en un dolor, se entiende, pero no a tal extremo de quitarte la vida porque tu mamá o tu papá no quieren que tú te vayas con ellos, no te toca. Pero sin embargo, la persona que sufre de depresión vive sola. Se encierra en las cuatro paredes como si tuviera cabeza de cuadrado. No le encuentra sentido a la vida. Piensa que nadie lo valora. En resumen, parece un fantasma. No hay necesidad de estar muerto para ser un fantasma. Yo una vez mencioné ese refrán. Pero sin embargo, si retrocedemos, David, Elías, Abraham, se curaron por fe. La mejor cura que tienen las enfermedades, como se las vuelvo a repetir,
la tenemos nosotros mismos adentro y no la buscamos. El antídoto, remedio, lo que como quieran llamarle, está en el corazón, está adentro, porque Dios vive adentro y no lo buscamos. Buscamos lo externo y no buscamos en el fondo de nosotros mismos algo que nos salve. Eso es lo más triste, que hay tanta pobreza espiritual que no nos damos cuenta de que la salvación está dentro. Es así de sencillo. Lógicamente que hay tipo de depresión con un grado más alto donde ya hay un problema psicológico. Y acá voy a tocar otro punto que tiene que ver mucho con la depresión. Hay una enfermedad en el Japón que me está preocupando mucho por la cantidad de contagiados, entre comillas, que hay y por las consecuencias que puede tener si no se controla, ¿ok? Y por la cantidad de muertos que puede haber, ¿ok? Si no se trata a tiempo. Se llama hikikomori, que significa en español atrincherado, que es una enfermedad causada principalmente en los jóvenes por el bullying. El famoso bullying, que el año 2022 fue un año que yo llegaba a casa, prendía la televisión, que veía las noticias, y todos los canales, hasta el CNN, tenía que ver con el comportamiento del peruano, ¿ok? Tan paleolítico, tan neandertal, tan salvaje, que niñas de 13, 14 años se jalaban de los pelos en plena calle peleándose como si fueran cualquier cosa. Y sus compañeras de aula aplaudiendo y haciendo barra, Dios santo. En el caso de los niños hubieron como 4 niños muertos, porque desde los colegios estatales ya se estaban formando pequeñas bandas que cobraban cupos. Los alumnos de 13 años, 14 años ya estaban cobrando cupos para cuidar al compañero para que no le peguen, y si no le pagaban, le pegaban, y hubieron como 3 o 4 niños muertos. Si no se han dado cuenta, esos niños que han sufrido bullying, esos niños tienen un trauma. Que no les aflore es muy distinto a que no lo tengan. Pero muy al fondo de su mente, y en cualquier momento, Dios no lo quiera, les puede traer problemas como el temor. Estas personas que sufren ese mal, que en español se le llama atrincherados, en japonés se le llama hikikomori, es una enfermedad que hace que te encierres en el cuarto y no quieras salir absolutamente para nada. Hay personas, hay jóvenes que tienen hasta 8 años encerrados en el cuarto y no quieren saber nada con la vida social porque los han traumado. Ojo con lo que les digo. Y han habido más de 30.000 suicidios de jóvenes y personas adultas. Son más jóvenes que personas adultas por no encontrarle sentido a la vida. Y eso nos deja claro que la espiritualidad, ¿ok?, y el aspecto religioso cada vez se pierde más en las casas. No esperemos que esa enfermedad o que esos traumas de nuestros hijos, que a veces no hablan, afloren en un momento determinado y tengamos serios problemas. ¿Ok? Hay que ver, no hay que desprender la mirada de los muchachos, porque el próximo año, el ataque que se viene, no es lo que dicen en el internet, que por aquí, que por allá, que va a haber va a haber todo, pero principalmente, si sumamos 3 más 2, 5 más 2, 7, 2023 es el año de los 7, quiere decir que siendo el número 7 el número de la perfección,
y teniendo mucho en nosotros el sello divino 7, que ya le expliqué con anterioridad, que lo llevamos como sello de Dios en la frente, ¿ok? Aquellos que aún tenemos fe en que este Perú puede salvarse, hablo, hablo del Perú, puede salvarse, ¿ok? Va a haber una persecución a muerte, tanto espiritual como personal. Va a haber unos cambios en las personas, hasta en nuestros parientes mismos, cercanos, que nos va a sorprender. Van a salir cosas a la luz personales que quizás nos hagan entrar en un estado de depresión, pero se va a dar a conocer la persona tal y como es. Así que estemos preparados. Este año es el año del 7, por lo tanto, ¿ok? El mal va a estar al acecho como león hambriento para destruirnos. Seas miembro de una iglesia o no, lo único que el mal ve es tu corazón y tu grado de espiritualidad, y lógicamente no quiere que sigas progresando, porque al mal no le conviene. ¿Me dejo entender? Ok, entonces tenemos que tener las cosas claras. La depresión se da por un abandono espiritual, por un alma vacía. Y lógicamente porque no te enseñaron que hay un Padre Creador, que es lo mejor que puede existir o puede conocer uno en el mundo, porque es tu amigo, tu confidente, tu médico, tu abogado, tu juez, es todo lo que necesitas. Y es el único que te escucha y te aconseja y pone en tu camino las cosas que te van a ayudar. Muchos jóvenes no confían en su padre. No entiendo por qué, pero en fin. Pues si no confían en su padre, pues confíen en el Padre que tienen adentro, en Dios. Aconsejemos a nuestros hijos. Preocupémonos un poco por el lado religioso. No todo es material. Ya lo material va a quedar de lado, porque lo material no va a salvarte. Lo que nos va a salvar es nuestra espiritualidad. Y si Elías, David se curaron y Abraham se curaron con fe, ¿ok? Habiendo pasado estado de depresión más fuerte que el que podemos pasar nosotros por el peso que tenían ellos en aquel entonces de proclamar la verdad, ¿ok? Imagínense, imagínense que pudieron salir victoriosos. Hasta el mismo Job. ¿Se acuerdan de Job? Aquel que tuvo la prueba más grande de su vida, que su cuerpo se llenó de llagas de un momento a otro, parecía un leproso, que Satanás lo tentó y Dios lo probó y no le falló a Dios. Acá se trata de no fallar al Padre. Pero ¿ustedes creen que ese hombre pudo vivir tranquilo? ¿Ustedes creen que ese hombre no sufría por no poder salir a la calle? Estuvo como los que están encerrados, los hikikomori, igualito, pero su fe lo salvó. No se suicidó, quizá pasó por su mente hacerlo, no se suicidó. Dios no permitió que pase esto porque son pruebas. Entonces hagámonos el compromiso del próximo año, que ya no falta nada, estar mucho más atentos con los muchachos, con los nietos quizás, ¿ok? Enseñarles a que tienen que defenderse y hablar y no tener miedo. Sobre todo a no tener miedo. Porque el abusivo te trabaja la psicología y sabe cuando tienes miedo, no. Y el que tiene miedo se le van encima. ¿Ok? Van a haber muchísimas cosas muy malas, muy duras, pero principalmente va a haber una persecución religiosa y un ataque a la juventud. Esta enfermedad se está propagando en Europa como pólvora, está corriendo como pólvora. En España
hay un descenso increíble de la fe, comparándolo con el año 80, donde el 90% era creyente, o era perteneciente a la Iglesia Católica y a otras iglesias. El 10% el 6% era ateo. Ahora el 70% son ateos. 70% son ateos. El otro 20% se dividen los católicos y todos los que pertenecen a una religión, y hay una minoría que no sabe qué hacer. No, ¿por qué? Porque está perdida. No le encuentra rumbo a la vida o sentido a la vida. Así están los números. Y lamentablemente el presidente, y tiene que ver mucho con una profecía que dijo Benedicto hace muchísimos años atrás, cuando aparezca el Castejón, se preparará la venida del anticristo y la Iglesia Católica decaerá. Pues la palabra dice claramente que la Iglesia Católica será destruida y que un grupo de fieles pequeños se reunirán en un sitio humilde, sin los lujos que tiene el Vaticano, y comenzarán a profesar una nueva religión basada en una verdad, sin necesidad de ir a un sitio lujoso. Eso es lo que dicen, eso es lo que dice la palabra. Pero qué coincidencia que después de un tiempo atrás, el presidente de España, Pedro Sánchez Castejón, un ateo, asumió la responsabilidad de ese país. No lo estoy llamando anticristo, ojo. Anticristo tiene un significado: que no cree en Cristo. No acepta a Jesús como el Cristo, como el Salvador. No lo aceptan. Ni tampoco cree en Dios. No, Él es el Dios. No acepta que haya un Dios creador de todo. Cosa que no es así. Hay un Padre maravilloso que está dentro de nosotros y hay muchísimos que todavía no lo encuentran. Pues busquen lo que es el momento. Sí. Esperemos que la situación en el mundo con estos desastres naturales se calme. La explosión de la Antártida, de uno de los polos, ha hecho que el frío aumente. Las partes más afectadas son Colorado, Ohio, Nueva York. Están sufriendo temperaturas 45, 50 grados bajo cero. Hay como 80 muertos solamente en 2 días. No se sabe cuánto desapareció. Y acá ha comenzado a granizar en Arequipa, Cusco, Puno, Huancavelica, Huancayo, Huaraz. Ojo con eso. Entonces hay que prepararnos para cualquier cosa. ¿Sí? Espero que el año 2023 sea un buen año para todos. Espero que la reciban bien, siempre con la bendición de Dios. Sí, ese es el último video del año. Cuídense bastante, que Dios me lo bendiga.